Seguimos en Conexión de Análisis, entrevistas, hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del IFAP, del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión. Hoy, como preámbulo al Día del Agrónomo, que va a ser la próxima semana, el 22 de febrero, pues voy a compartir una historia de un gran mexicano que laboró en la institución que hoy es el INIFAD, pero hace 78 años. Y bueno, pues Jorge y amigos, creo que va a ser la primera vez que se habla de este gran personaje en algún medio de comunicación en Veracruz. Hoy en Campo Innovador, la trayectoria del doctor Efraín Hernández Cholocoxi, a 110 años de su nacimiento en Tlaxcala. El apellido Cholocoxi lo toma de su abuela en honor a los campesinos. Pero hay una historia, pues prácticamente él estudió en México la primaria, pero a la edad de 10 años, en 1923, se trasladó a Nueva Orleans, Estados Unidos, junto con su mamá. Y es a partir del 32 cuando se perfila hacia la agronomía, primero en la Facultad de Agricultura y Ciencias Aplicadas de Long Island. Para 1938 ya egresa de la Universidad de Cornell en Nueva York. En 1939 regresa a México y trabaja primero en el Banco Nacional de Crédito Ejidal en el estado de Tabasco. Pero es entre 1945 y 49 cuando empieza su trayectoria científica al formar parte del proyecto de la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller, precisamente en Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAD. Y su encomienda fue precisamente colectar las razas de maíz mexicano al lado de dos grandes del maíz mundial, en particular del doctor Edwin Wellhausen, que en otras ocasiones les he dicho que fue el que abrió el campo Cotasca. Debido a este excelente trabajo que hizo, la Fundación Rockefeller lo beca para estudiar, allá le llamaban artes de la biología, en la Universidad de Harvard. Y bueno, a su regreso en 1981 y 84, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma de Chapingo le hacen un reconocimiento a su trayectoria y le otorgan a ambas instituciones grados de doctor honoris causa. La amplia trayectoria del doctor Efraín Hernández Cholocoxi destaca en instituciones de ciencia y enseñanza. A continuación, Jorge y amigos, solamente voy a mencionar dos intervenciones de su talento en esta oficina antigua que hoy es el INIFAD. La primera, como mencionaba, entre el 45 y el 59, porque duraron varios años, pues se le consideró como un explorador y colector de lo que llamamos nosotros el plasma germinal, que es prácticamente las semillas nativas de los cultivos autóctonos de México, que es el maíz, el frijol, chile, calabaza y muchas otras cosas más que hizo. Pero particularmente el libro técnico que se llamó Razas de Maíz en México, publicado en 1951. Este ejemplar que les estoy mostrando ahorita se resguarda en la Oficina de Estudios de la Historia del Campo Cotazla, y seguramente, Jorge, solo quedan algunos en el mundo. Después de 78 años de su impresión, aquí aparece el nombre de él. Es un coautor importante en este libro, que prácticamente es el primero en la colecta de maíces en México. Y su segunda intervención es en la identificación de zonas agropecuarias de México en 1958, generando información base para clasificar las 10 regiones delimitadas por su condición climática y edáfica, incluida la región tropical del Golfo de México desde Tamaulipas hasta Yucatán. Esta información pues permitió de ahí en adelante a todos poder planificar la investigación de las especies vegetales. Esta información quedó documentada en, en esta revista científica Agricultura Técnica de México de 1958, y también aquí la tenemos resguardada, y aquí aparece el nombre del maestro Efraín Hernández Cholocoxi. Y bueno, Jorge, estamos ante un personaje de trascendencia mundial en el ámbito de la ciencia agrícola, Jorge. Pues Paco, es un gusto siempre estar escuchando estos relatos, esta información que nos muestras de estas eminencias que sin duda alguna han dejado una trascendencia en la sociedad mexicana. Tal cual, todo el trabajo que ustedes realizan es por el bien de la humanidad. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho y siguen haciendo que vaya evolucionando toda la cadena alimenticia, y así me atrevo a decirlo, no sé si esté bien, pero es parte de todo un proceso, por eso lo digo como la cadena alimenticia de los distintos cultivos. Y esto pues en beneficio de todos, porque es una actividad primaria para el ser humano, la alimentación.
y ustedes son pues un estandarte en este sentido. Y de la otra manera también, pues el gran reconocimiento, sin duda alguna, y lo vuelvo a decir, a los Estados Unidos y aquí principalmente a la Fundación Rockefeller con todo este apoyo que le dio al gobierno mexicano en su momento para poder echar a andar los INIFAPs y en este caso el campo experimental Cotaxtla, que es una de las insignias de esta institución, Paco. Sí, Jorge, y estos personajes se formaron en esa génesis del inicio de la investigación, que fue ejemplo y modelo para otros países. Y bueno, la trayectoria del doctor Efraín Hernández Cholo Coxi incluyó 40 años de docencia, comenzando en la Escuela de Agricultura del Tecnológico de Monterrey, después en la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de Postgraduados, donde impartió las cátedras que en ese momento pues podrían ser muy comunes, pero él le dio otro nivel a estas materias, que es la botánica, la agrostología, la geobotánica avanzada y la etnobotánica, entre otros. Entre sus alumnos, que seguramente fueron cientos, estuvieron el doctor José Sarucán Kerme y Arturo Gómez Pompa, grandes hombres de ciencia que actualmente todavía están con nosotros, pero fueron sus alumnos. Imagínate el gran privilegio y haber contribuido a esa formación. El maestro Cholo Coxi combinó una serie de proyectos nacionales e internacionales de gran relevancia, que son sustentos de la etnobotánica y los agrosistemas de México y de gran parte de Latinoamérica. Quiero comentarte que él fue de los primeros que participaron en esas reuniones o congresos, pero a nivel global, no a nivel de Latinoamérica o Centroamérica. Y de los que pude encontrar de información, pues participó en zonas áridas de América Latina, que se celebró en Argentina en 1963, después en Brasil en el 64, en una reunión que se llamó Flora Neotrópica, y en Australia sobre las ciencias botánicas. O sea, era muy afamado, muy distinguido en esas reuniones a nivel global. Él colaboró y escribió en más de 200 artículos científicos y escribió 6 libros. Hay una obra que se llama Solocoxia, que precisamente la toman a partir de su apellido materno, y ahí reúne 52 trabajos más sobresalientes de los 425 que según le llevan los registros. En uno de los párrafos sobresale un deseo no cumplido de tomar conciencia de la importancia del material genético nativo de México y que éste se incorpore a la producción agrícola para su fortalecimiento y conservación. El maestro Cholo Coxi, mencionan los que lo conocieron, que a todos los medía con la misma vara, era muy estricto en sus cuestiones de desarrollo profesional, pero tenía 3 ejes vitales: la enseñanza etnobotánica, donde analizaba el origen del hombre y el desarrollo de la civilización, y esforzaba a los agrónomos, a sus alumnos y a todos los profesionales que tenían el privilegio de estar con él, de que fueran capaces de implementar nuevas alternativas. Y la investigación era otro de sus ejes, como los que te mencioné aquí en estos documentos, donde sostenía que la cultura estaba viva, la cultura de México, y que había que desarrollarla continuamente. Y su tercer eje era promover la existencia de instituciones nacionales para el desarrollo rural, como desde luego es el INIFAP. El 21 de febrero de 1991, previo, un día antes a conmemorarse el Día del Agrónomo, el doctor Efraín Hernández Cholo Coxi murió en Chapingo, Texcoco, y sus cenizas fueron esparcidas precisamente en el campus universitario de Chapingo. Mexicano que a través de la educación aportó beneficios sin límites geográficos, Jorge. Pues son de estas historias que tenemos que conocer, Paco, darlas a conocer, difundirlas para darnos cuenta que con voluntad, con persistencia, con consistencia y sobre todo con ganas de hacer las cosas se pueden lograr y podemos llegar a obtener el éxito que queremos en lo que nos propongamos. Así es que son grandes ejemplos que nos dejas, Paco, de estos personajes que aquí directamente en el ámbito agropecuario, insisto, nos dejan un gran legado y un gran beneficio a toda la sociedad en el conjunto, Paco. Pues excelente, como siempre. Sí, Jorge, me di a la tarea de localizar a sus familiares, a sus hijas y a muchos alumnos de él para que nos estuvieran escuchando hoy por la tarde. Un saludo y bueno, finalizo al maestro Cholo Coxi, un legado etnobotánico infinito. Buenas agrotardes. Definitivamente sí, Paco, muchísimas gracias, como siempre, al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta,
investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.